Bienvenidos a un nuevo programa del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical, deseando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, nos bendiga y nos dé su paz en esta hora. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos ven en Latinoamérica y en los países de habla hispana. Yo soy el evangelista Jorge García. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar alerta siempre que difundimos nuevas emisiones. Y este mensaje se titula ¿Quién era Jesús antes de la creación? Tal vez alguna vez te has preguntado ¿quién es Jesucristo en realidad? ¿Un hombre? ¿Un ángel? ¿Un ser de otra especie? Pero ninguna de las anteriores, aunque existe mucha incertidumbre en cuanto a la naturaleza y el origen de Cristo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Jesucristo nació como ser humano hace más de 2000 años. Sin embargo, saltan a la vista unas preguntas. ¿Dónde estaba antes de este importante evento? ¿Ya existía en la eternidad? ¿O fue Cristo creado por el Padre? Y si así fue, ¿cuándo fue creado? ¿Antes de la creación del mundo o del universo? ¿Justo antes del diluvio? ¿O vino a ser en el momento de la encarnación? ¿Tiene la Biblia la respuesta? Si bien todas estas preguntas tienen que ver con su origen, también están relacionadas con la naturaleza, esencia y sustancia de Jesucristo, si es o no un ser divino. Las escrituras nos revelan claramente que Cristo no fue creado. De hecho, nos dice que siempre ha sido Dios desde la eternidad y lo será hasta la eternidad. Es decir, que Jesús no tuvo un principio, como algunas sectas, específicamente los testigos de Jehová, afirman. Hay muchas escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que lo comprueban. A continuación, analizaremos varias de ellas, prestando cuidadosa atención a cada detalle, para asegurarnos de comprender lo que intentan decirnos. Uno de los pasajes más importantes para entender la sustancia y la esencia, así también como el origen de Cristo, es Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si hay alguna duda sobre quién es el verbo, el versículo 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra con, utilizada dos veces en los versículos anteriores, implica dos cosas. Por un lado, que el verbo tiene existencia personal consciente distinta a la de Dios, el Padre, pero además es inseparable de Él y está asociado con Él. Otro punto importante es que, como leemos en el versículo 3, nada fue hecho sin Jesucristo. Entonces, ¿fue Cristo creado? Categóricamente no, pues si hubiese sido creado, tendría que haberse creado a sí mismo, y esto es completamente absurdo. En otras palabras, tanto el Padre como el Verbo, que es Jesucristo,
han existido por toda la eternidad. El término griego logos es bien conocido por los lectores del tiempo de Juan, que significa la palabra. En el versículo 4 del capítulo 1, leemos que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, lo que demuestra que el verbo es mucho más que solo pensamientos o enunciados. El verbo tenía vida en sí mismo y era capaz de dar vida a otros seres para que llegaran a la existencia. En síntesis, Juan utiliza una palabra conocida como logos en los primeros versículos de su evangelio para referirse a un ser que ha existido desde siempre con el Padre, antes del tiempo, el espacio y la materia, es decir, de lo que vemos como visible. Los primeros versículos del Evangelio del apóstol Juan tratan tres temas muy importantes en relación a Jesucristo: su existencia, su relación con el Padre y su identidad. Cristo, o el Mesías, existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, y tenía una relación muy estrecha y cercana con Él. Además, se le identifica como el Verbo, otro nombre para referirse al magnífico ser que conocemos como Señor y Salvador. Pero veamos algunos pasajes bíblicos donde se comprueba que Jesús es más que un humano y que existía junto con el Padre antes de todo. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque de ti saldrá el Señor de Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Otro pasaje fundamental para comprobar que Jesucristo está desde el principio, que no fue creado y que es eterno, es Juan capítulo 8, versículo 58, donde leemos: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este título guarda una estrecha concordancia con el tetragramatón, el impronunciable nombre que Dios dio a Moisés en la zarza, generalmente traducido como Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento, cuyo significado es similar a lo descrito en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que describen a Cristo
como un ser divino, como Dios mismo, pero diferente del Padre, aunque con la misma esencia, sustancia y naturaleza. En Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo manifiesta: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El original griego, en cualquiera de las versiones más antiguas, vas a poder encontrar Él refiriéndose a Jesucristo, Dios refiriéndose a Jesucristo, el cual fue refiriéndose a Jesucristo. Todas las versiones apuntan que quien caminó en esta tierra, conocido cuyo nombre con Jesús, es Dios encarnado,